Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y tuvo para el rey y también para Amán. Ahora en este momento, en el momento de la historia, ya fue descubierto Amán como el malvado de la historia, ¿no? Entonces ahora vamos como dijo el pastor, vamos a continuar con el capítulo 6 de Esther, del 1 al 11, y que dice, capítulo Esther del 6 del 1 al 11, que dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que se le trajese el libro de las memorias y crónicas y que las leyeren en su presencia. Entonces hallaron escrito de que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondiendo Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Qué vergüenza, ¿no? Realmente una vergüenza en primer lugar, pero vemos nosotros, hermana, en este relato que usted acaba de leer, un hombre consagrado, por lo consiguiente tenía una experiencia de triunfo. Mardoqueo, es cierto, estaba bajo una gran presión, como vimos, había una gran crisis, pero él tenía una esperanza, la esperanza en su Dios. La fe en Dios. Definitivamente. Entonces,
Le quiero comentar aquí, hermana, es que cuando nosotros no entendemos la misión, cuando lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Hay alguien que toma nuestro lugar. Y en este caso, eso es lo que estaba pasando acá. Digámoslo así, Dios había puesto a este hombre, Amán, porque Dios es quien pone las autoridades, ¿estamos de acuerdo? Pone en este lugar de preeminencia, ¿para qué? Para que sea de utilidad para Dios. Pero tristemente, este hombre, en lugar de ser de utilidad, fue totalmente un hombre contrario a todas las cosas que Dios quería determinar a través de este hombre Amán. Por lo consiguiente, ahora hay un sustituto. Y ese sustituto se llama Mardoqueo. Eso es lo interesante, eso es lo que podemos ver con todo esto, ¿no? Cuando no entendemos nosotros nuestra misión, ahora alguien va a hacer nuestro trabajo. A usted, hermana, yo sé que Dios le ha encomendado alguna tarea, probablemente usted no lo ha hecho, probablemente tampoco yo lo he hecho. Pero cuando yo no lo hago, ¿usted cree que Dios ahí paró el plan? No. Levanta otro, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá nosotros. Eso me hace recordar, bueno, tal vez no viene nada al caso, pero me hace recordar cuando el tiempo de la hermana White, ¿se acuerdan? Claro, los dos hombres. Los dos hombres antes que el Señor escogió y ninguno para de que ellos fuera su quiso. profeta, sí, correcto. Ninguno de ellos quiso. Por lo tanto, los desechó a ellos dos y escogió a una que enferma y todo inútil, ¿no? Que ni siquiera había terminado el 3er grado. Entonces, hermana, ¿quién toma nuestro lugar? Alguien que el Señor... Hombres que tienen convicción, ¿ya? Hombres que tienen convicción, hombres que de una u otra manera tienen un compromiso con Dios. Y fíjese, algo que me pone a pensar, porque ¿por qué es que al rey se le fue el sueño ese día? Es curioso, porque ¿por qué el Señor le dio esa inquietud de no poder dormir al rey Asuero, para que pudieran traer a alguien para que pudiera dormir el rey? El rey pidió que le trajesen el libro de memorias, de crónicas, de las crónicas. Para que tal vez de tanto estar escuchando, que le estén leyendo, él pudiera dormir. Recuerde que en ese libro, ¿qué era lo que estaba anotado? Todas las actividades de lo que había pasado ahí. Todas las obras providenciales de la historia. Y esa es una costumbre que tenían aquella gente, y eso es lo que está pasando también en el cielo. En el cielo hay un libro de memorias, precisamente. Ahora, ¿para qué? Para recordar todas aquellas obras providenciales, ya sea buenas o malas, que el hombre ha hecho a través de la providencia de Dios. Así es. Y fíjense que yo estaba leyendo en uno de los libros de la historia, es de que para esos entonces, todos los reinados de aquel entonces tenían la costumbre de que cuando alguien hacía algo a favor del rey, el rey siempre premiaba a esa persona. Por eso es de que el rey dice aquí, ¿qué se le ha hecho? ¿Qué se ha hecho con Mardoqueo por lo que hizo, no? Y dijo, pues nada, no se le ha hecho nada. Y ahora a consecuencia viene la humillación de ¿cómo se llama? De Amán. De Amán. Y mire algo, hermana, en este asunto, ¿no? Y el título es, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Eso es lo que es el capítulo 6. Obligado. Obligado, ¿no? Porque eso fue las instrucciones del rey, ¿no? Ahora, pero mire la expresión esta que quiero yo que usted la remarque bien. Todo esto de nada me sirve. Y mire el comentario. Aunque Amán tenía riquezas, tenía poder y tenía una condición social, o sea, tenía todo lo que un hombre puede desear, era un hombre insatisfecho y descontento. Mardoqueo, por otra parte, mire, dos simientes, ¿ya? Mardoqueo, por otra parte, tenía entereza, tenía convicciones, era un hombre piadoso y seguridad en su Dios. Miren, dos simientes. Miren la diferencia, ¿ya? Y dos personas con estabilidades emocionales diferentes. Muy diferentes. Amán sabía en su corazón que Mardoqueo era el mejor hombre. Mire,
y por eso lo odiaba. A los ojos de Dios nunca se encuentra la grandeza en las riquezas. Debemos de aprender esa lección hoy. La grandeza, ¿dónde está? No en las riquezas. Sí. Y le termino. El poder o la condición social, sino en la fidelidad, punto bien importante, mis hermanos, fidelidad, consagración, ¿ya? A Él, o sea, a Dios, y a la búsqueda de sus propósitos justos en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Cosas bien importantes: fidelidad, consagración, y que nosotros busquemos la razón por el cual estamos en esta tierra. Hoy que usted menciona de que Amán dice, de nada me sirve cada vez que veo al a este hombre. Mardoqueo, sí. Dice, Amán todavía no había aprendido la sabiduría de comprender el dolor con la alegría. Era simplemente un egoísta. Todo para él, todo para él, y todo para él, y todo quería, todo para él. La tristeza y con el gozo, las molestias con la satisfacción, no se le había enseñado a considerar los sinsabores y las pruebas de la vida como bendiciones encubiertas. A pesar de su aparente dominio propio y de que era el primer ministro del poderoso imperio persa, su naturaleza no era mucho mejor que la de una persona inculta. La grandeza terrenal no es garantía de una superioridad o bondad del alma. ¿Qué le parece? Es que, hermana, como hablamos, dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de Dios. Claramente identificados aquí. así, Entre Amán y y Mardoqueo. Pero me llama la atención también que hay dos banquetes. Uno primero y otro después. Me llama la atención que el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, de una u otra manera, si usted se da cuenta, en el primer banquete, ¿qué fue lo que hubo? Si leemos detenidamente, hay cosas bien para poder escudriñar, pero lamentablemente el tiempo, ¿verdad? Pero vamos, que hay dos banquetes, dos tiempos para el pueblo de Dios. ¿Ya? Que esos dos tiempos, es bueno que en otra ocasión repasemos un poquito esos dos tiempos, primer banquete y segundo banquete. ¿Qué era lo que hubo entre uno y otro? ¿Y por qué Esther se mantuvo fiel? Porque Esther fue una mujer que no dobló, ¿verdad? En este caso, su convicción, ¿ya? Se mantuvo fiel, tal como se lo había enseñado su primo, ¿verdad? Tal como se lo había enseñado, tal como lo leímos en Deuteronomio 6:4, ¿no? Sí. 4 y 5, bien fiel y determinado. Esa es la simiente de Dios. Es la simiente que Dios está levantando para el último tiempo, hermano. Leámoslo nuevamente. 6:7, 6:3, ¿Qué característica tiene que tener el pueblo de Mardoqueo y el pueblo de Esther? Leámoslo. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Paremos ahí. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? O sea, ¿qué dice el primer mensaje angelical? Apocalipsis 14:6, ¿qué dice? Temer a Dios y dale honra. Ahí está la enseñanza. Primera enseñanza. Esa es la condición, esa es la característica del pueblo final de Dios. Sigamos leyendo en el 5. Y dice, y amarás, dice, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, Segundo y de mandamiento. toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Dónde? En tu corazón. En tu corazón. Amén, hermano. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. ¿Dónde tiene que estar? Aquí. En las frontales, ya. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas, para que no Hermana, se olviden. ahí está la condición del remanente pueblo de Dios. Ahí están las características. Esa característica debe de tener el pueblo final, aquel pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Y en su corazón. Justamente, por eso dice el Señor. ¿Se acuerda usted, hermana, que el Señor vino, estaba tan enojado, ¿ya? Que vino Moisés a consecuencia de todo este asunto, que el pueblo de Dios se había descarriado 30 días después? Se enojó tanto Moisés, partió las tablas de la ley, y ahora, ¿cuál fue la instrucción de Dios? Dice Dios, después de aquellos días, dice, ahora
Ya no escribiré las tablas en piedras, sino ¿dónde? En el corazón. En tu mente y tu corazón. Sí, en el corazón. Qué importante es eso. Y hoy en día se vuelve a repetir ese mismo principio, hermana. ¿Dónde está? Entonces ahora, la pregunta es, ¿eso lo podemos nosotros sacar de nuestra vida cristiana, los mandamientos de Dios? Claro. Y ahora yo recuerdo algo, otro incidente que es anotado en las Sagradas Escrituras también, el joven rico. ¿Se acuerda usted la historia del joven rico? Sí, que dígame, todo le decía ¿el joven todo. fue enseñado en eso? Sí. Y ¿Fue lo enseñado a obedecía. temer a Dios, a obedecer a Dios, a guardar los mandamientos? Dice que desde su niñez él había guardado todo eso. ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿qué le faltaba al joven rico? Deshacerse de lo que tenía. ¿Por qué? Porque para él todo eso era un Dios. Ahí estaba su tesoro. Sí, ese era su Dios. Y él no había entendido que en esta tierra era un peregrino. No le enseñó eso Dios a Abraham, que le dijo, Abraham, tú eres peregrino. Peregrino serás. Pero ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos? Haciendo una comparación. Nosotros nos aferramos, nos entregamos a las riquezas y nosotros estamos pasando por alto el gran principio. Primeramente, los mandamientos de Dios los hemos hecho a un lado y segundo, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Así es. ¿Verdad? Y eso era lo que a Amán le afligía, porque tenía todas las riquezas, pero ¿qué le faltaba? Estabilidad. ¿no? ¿Qué le faltaba? Cuando le dijo, Dios. vende todo, le dice el Señor, y ahora dalo a los pobres. ¿Qué le pasó al rico? No quiso. Su corazón, dice que Se entristeció. se puso triste. Aquí Naamán todo lo tenía, pero él no estaba cumpliendo con una ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿Verdad? Al contrario, odiaba a Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo sí. Y ¿cómo afectó esto al rey, esta acusación que la reina había hecho? Porque de repente sale con eso y luego sale de que Amán es el malvado. Pero quiero, antes de ir a contestar cómo le afectó esto al rey, quiero ver de los planes de Satanás. En Esther 5:13, ¿ya? Tenemos aquí una inscripción, Esther 5:13. Dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al Mardoqueo judío. Ahí está. Y en el 14, 14 dice, amén. Y le dijo Seré su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Qué tan seguro estaba Amán que el rey iba a aceptar eso? Muy seguro. Estaba bien seguro. Muy seguro. Mire, hermana, bien sencillo. Dígame usted ahora, ¿usted cree que Satanás no está seguro que tiene al mundo en sus manos? Sí. ¿Está seguro? Mire, bien atrevido, al mismo Señor Jesucristo le hace una proposición. ¿Cuál fue la proposición que le dice? Le dijo, si te inclinaras a mí, Si te inclinaras a mí, todo esto que es mío, te lo daré. es Será tuyo. Mire, ¿está seguro, hermana? Y ven, hasta lo retó. ¿Verdad que le sí? dijo, ¿sabes que el Señor te mandará, dice, ángeles para que no tropieces? Y Hermana, ¿usted sabe cuánto es la población mundial que hoy tenemos? no, Tenemos 7,000 millones de personas en todo el mundo. en todo el mundo. Wow. Ahora, la pregunta es, de esos 7,000 millones que hay en todo el mundo, ¿cuántos son cristianos? Muy poquito quizás. Por decirlo así, nuestra iglesia tiene alrededor de 20 millones. Wow. Imagínense, ¿no? 20 millones, ¿qué es eso? ¿No cree usted que ya Satanás triunfó? ¿Está seguro? ¿Verdad que sí? Pero, ahí está lo interesante, Amán estaba seguro. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué sucedió? El 14, claramente usted lo leyó, ¿no? El Sí. 5, el 14. Dice que lo mandaron a que construyera la horca de Ahí está. 50 codos. Y le dijo, seré su mujer. Y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que le cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Cómo tenía la sed de matar, verdad? No, solo por un lado. ¿Qué significa ser ahorcado, hermano? ¿Qué necesita ser muerto en una horca?
Eso era lo peor que Bueno, sucedió. no era lo peor, pero sí era la condición para aquellos que desobedientes, desleales e infieles, ¿verdad? Lo peor era la muerte de cruz, Oh, ¿verdad? ok. Pero la horca no era tanto, no tenía esa misma nivel, pues, ¿verdad? Pero de una u otra manera una gran deshonra. Y lo interesante es que, mire, el mismo artificio de aflicción, ese mismo artificio de aflicción fue usado para él. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, y lo peor del caso es de que Mardoqueo, ¿cómo se llama? Amán lo hizo con un doble propósito ya. Además de vengarse de él, era para que de poner como ejemplo la ejecución de Mardoqueo a toda la ciudad, a todo el pueblo de Judá, de judíos. Si ustedes no hacen lo que yo quiero que hagan, esto va a suceder más pronto de lo que ya el mandato está. Así es que no había, el hecho de que tenían que esperar una fecha no era necesario. Él podía hacerlo las veces que cuando Claro. él quisiera. Y otra cosa bien interesante, hermana, cómo el diablo, Satanás, la serpiente antigua, cómo a través de mentes débiles, cómo los emplea, los utiliza para sus propósitos, porque eso es lo que estaba ocurriendo aquí, ¿ya? Pero me doy cuenta también de la providencia de Dios a través de ¿qué? A través del desvelo del rey. Sí, Dios, el Espíritu, ya estaba impresionando el corazón del rey. ¿Para qué? a favor de Mardoqueo y a favor del pueblo. Por un acto que se había hecho, que un acto que aparentemente se había olvidado y que el Espíritu le volvió a recordar. Por eso le trajeron los libros. ¿Qué se hizo con este hombre al cual me salvó la vida? ¿Ya? Entonces vemos siempre la intervención providencial de Dios en todos los actos de la vida de los justos. Así es. Siempre está en control, como usted dice. Amén. Sí. Ahora sí, vamos ahora. ¿Cómo afectó al rey la acusación? En el 7:7, siguiendo el relato, ¿verdad? Esther 7:7 dice, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Él ya se miraba muerto. O sea, él ahí había, entre otras cosas, él había llegado a un punto, a un nivel donde él dijo, hasta aquí llegué. Aquí llegué. Claramente, 7:7. Ahora, me llama la atención también por qué el rey, miren, qué importante es la actitud de este rey. Porque inmediatamente él le ha dicho, bueno, ahí estaba la reina, ¿verdad que sí? Bueno, más aún todavía, él cuando entra, lo vio que el hombre estaba de rodillas, ¿no? Pidiéndole clemencia a la reina, Sí. y más se encolerizó. Pero me llama la atención, ¿por qué cuando Esther habla y le dice acerca de su condición de ella de vida y su pueblo por lo consiguiente, se enojó tanto el rey que salió al patio, al jardín? ¿Ya? Ahora, ¿qué usted puede ver en esto? ¿Cómo nosotros podemos entender qué fue lo que pasó en la mente, qué estaba pasando en la mente del rey Asuero? Bueno, acordémonos que él también firmó esa dictadura. Claro, O sea, el dictado ese. Entonces, hasta le cierto dolía su punto- corazón, ¿no? Hasta cierto punto dijo, yo soy parte de eso también. ¿Me entiendo? Y yo participé en Como que la eso. conciencia le... Sí, le pudo mucho. Ya. Entonces él dijo, y yo también estoy envuelto en eso, no solamente Amán. Pero como aquí dice, dice, Amán para suplicar, dice, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. O sea, de que después que se enojó el rey, se fue para afuera, tal vez para agarrar aire y controlarse. Al regresar, él no esperaba ver a Amán de la forma que lo encontró delante de la reina. Y ya él se imaginó lo peor, que quizás la está atacando, la está haciendo cualquier otra cosa. Bueno. Entonces, decidió, pienso yo, ¿qué es lo que usted piensa acerca de Sí, eso? yo lo que veo es de que el rey Asuero estaba siendo confrontado por su misma conciencia. En primer lugar, quería mucho a la reina. En segundo lugar, recuerde usted que este hombre era su primer ministro. Sí. Era Porque su él gran tenía comandante, tenía una mucha gran confianza, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Cómo Dios
le reveló su verdadera condición, su verdadero carácter de Amán, porque de una u otra manera, si usted lee más adelante y ve la historia, se da cuenta que este reino de Asuero fue un reino por un tiempo muy próspero. ¿Gracias a quién? Gracias a que Mardoqueo toma la posición de Amán. Y prosperó mucho. Y enormemente, prácticamente, ¿no? Y una gran liberación, pero eso lo vamos a ver después. Sí. Siguiendo con el punto, ¿cómo le afectó esta acusación? Definitivamente, aquí se conmocionó. El rey se conmocionó a tal punto que prácticamente tuvo que salirse, tomar aire para enfrentar una situación, ¿verdad? Y esa situación definitivamente era promulgar la sentencia de muerte total para Amán. Así es. Se ve también ahí de que Amán comprendió por el proceder del rey que la predicción de sus sabios de que por cierto caería estaba a punto de cumplirse, y dándose cuenta de la influencia de Esther sobre el rey, le imploró que intercediera por él. Acordémonos que cuando él llegó allá con sus gente ya a decirle lo que le molestaba, sus amigos le dijeron, ya tu caída está... Lo persuadieron, o actúas ya inmediatamente o mueres. Y aquí hay un comentario para ilustrar mejor una relación, un evento que había pasado con Moisés. Y aquí estoy leyendo yo del libro Patriarcas y Profetas, dice, amargo y profundamente humillante fue el juicio que se pronunció enseguida. No es el juicio de Amán, pero tiene una similitud. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, juntamente con el rebelde Israel, habrían de morir antes de que se cruzara el Jordán. Aquí hay un evento que se cumplió literalmente, un evento en el cual el pueblo de Dios desobediente, un pueblo de Dios que no honró a Dios, que no le dio honra y gloria, fue caído, fue raído en el desierto. Sí, aunque no estamos estudiando eso, pero la verdad es que el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, los que entraron al pueblo de Canaán no fueron los que salieron. No, fueron los jóvenes. Los jóvenes, los niños. Los que nacieron en el desierto. Entonces, en el capítulo 6:13 dice, contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le habían acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si es de la descendencia de los judíos de este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esto ya era una predicción. Ya le estaban diciendo el futuro de Amán automáticamente, porque dice... La crisis estaba prácticamente en su máxima clímax. La crisis que era para el pueblo de Dios ahora se revirtió prácticamente. Y ahí mire usted, dice, ¿qué acción tomó Amán? En el verso 7. Dice, luego el rey... 7:7, ¿no? 7:7. Luego el rey se levantó del banquete. Esa es la acción la reacción. ¿En el 8? En el 8 dice... luego que el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina por su vida, porque vio que estaba ya resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la mujer a la reina en mi propia casa? Al proferir al rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Inmediatamente, eran palabras, ¿no? Sí. Y recuerde que hablamos la otra vez que era cubrirse el rostro, ¿no? ¿Sí se acuerda? Bueno, aquí estaba diciendo de que el cubrir el rostro ya era una sentencia. Era una sentencia, era la vergüenza, ¿no? Era el máximo de la vergüenza prácticamente, entre otras cosas. Sí.
Dice, antiguamente en los países orientales la gente se inclinaba en un sillón mientras, bueno, eso era para ahí, pero Sí. para la comida. Pero era una tradición, la inclinación, ¿verdad? Y que justamente el rey la interpretó como un símbolo de, como estar violando a su esposa, ¿verdad? Un abuso, entre otras cosas, ¿verdad? Yeah. Y aquí veo un punto bien importante, hermana. Dios, tarde o temprano, Dios hace justicia. Y aquí la está haciendo. ¿Verdad que sí? Sí, Tarde o temprano Dios nos va a acomodar a todos. en su momento. En su momento la va a acomodar a usted, me va a acomodar a mí. Ahora la pregunta, hermana, es, ¿vamos a preferir la horca o vamos nosotros a hacer de honra y gloria a Dios? Es mejor hacerle de gloria, de honra y gloria, honrar al Señor y darle gloria. Pero esto, mi hermana, esa obediencia va a despertar odio, hermana. Eso sí. O sea Y que... esto ya está predicho desde hace mucho tiempo para el futuro, porque todos aquellos, acordémonos lo que pasó, ¿cómo se llama? Daniel y sus amigos, al no inclinarse ante esa estatua, fue llevado al horno del fuego. Y si nosotros también vamos a pasar por esa tribulación, por esa crisis tremenda en el futuro, para aquellos que estemos vivos en ese entonces, nos vamos a acordar de todo lo que pasó Daniel, que nosotros vamos a vivir en ese entonces. Si no nos arrodillamos o nos inclinemos ante esa tremenda estatua que es el domingo, ¿verdad? Día de reposo para el Señor, que el hombre va a imponer, entonces va a haber mucha desgracia para nosotros. Justamente es el tipo, hermana. Aquí estamos hablando del tipo, por eso estamos hablando de este libro de la reina Esther. Muchos lo leemos y qué bonito libro, ¿no? Qué inspiración, la providencia de Dios, pero es tiene incumplimiento. Por eso, clave para nuestras vidas, Deuteronomio 6:4, ¿cuál es la clave? Ahí está justamente lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Para no venir ¿a qué? A la destrucción. A la destrucción. Al contrario, para darle honra y gloria a Dios, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto, no hay más. No hay más. Ahora, si Dios es uno, ¿usted cree que Dios como el gobernante supremo del universo, como dice el siguiente verso, ¿será que no tendrá una ley? Claro, claro. ¿Será que no tendrá un imperio sobre el cual tiene que legislar? ¿Será que no va a haber un juicio? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, eso es lo interesante, dice, y ahí está el punto, miren, importante, ¿no? Amarás a Jehová. Estos niños fueron instruidos a amar a Jehová y no doblarse ante ninguna circunstancia. Por eso, mire, la sierva del Señor, oye, no sé dónde, pero me voy a acordar un poquito de este pensamiento. Dice que en los últimos días Dios necesita hombres que no se vendan. Hombres valientes. Hombres valientes, que no doblen rodillas. Que no doblen su columna. ¿Verdad? Hombres y ¿Ante qué? mujeres. Ante la estatua de quién? Del hombre. Ante la estatua del hombre, Sí. ante la estatua de Babilonia. Sí. Claramente. Entonces, la importancia que tiene los principios de fidelidad. En los últimos tiempos, hermana, lo que va a prevalecer en el hombre son los principios de fidelidad. Y esa es la mayor necesidad que hay hoy en día. No hay fidelidad. Hermana, tenemos un libro, esta es la Biblia, y usted la conoce bien. Yeah. Diferentes ejemplares, una pasta más dura, otras bonita y otros hasta con oro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿somos fieles a los mandatos de Dios? Al menos lo hemos leído. ¿Verdad? Bueno, y muchos nos lo han leído, ¿no? Pero lo poco que leamos, tenemos que ser fieles a estos mandatos. Amén. ¿Verdad? Yo creo que es una de las razones, y yo le digo a usted, ¿no? Una de las razones por el cual yo acepté este mensaje, el mensaje de la segunda venida de Cristo como adventista, es precisamente porque aquí yo veo que si usted no es fiel, usted va directamente, es parte de los hombres de Amán. Así es. ¿Verdad? Sí. Ahora, otro detalle bien importante, si usted me ayuda, hermano, en Éxodo 23. Éxodo 23, capítulo 23, verso 20. Leamos Éxodo 23, verso 20. Capítulo 23, verso 20, y vamos a hablar algo importante. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. En el camino.
¿ok? Y te introduzca. Y te introduzca en el lugar que yo he He preparado. preparado. Ahí está, hermana. Usted, mi querido hermano, hermana que hoy nos está viendo. Ahí está la razón por el cual nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de propósito. Que dice, yo mando ¿a quién? ¿Qué decía? A mi ángel. A mi ángel. Cada uno de nosotros tenemos un ángel. ¿Para qué? Para que ese ángel le ayude a uno a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha mandado a esta tierra. Ahí claramente dice, pongámoslo nuevamente y leámoslo muy detenidamente. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, él va adelante. ¿Y qué anda haciendo? Limpiando el camino para que te guarden el camino, limpiando para que todos esos demonios, para que todas esas cosas malas que hay en el camino, y te introduzca en el lugar que he preparado. Ahora la pregunta es, ¿qué lugar nos ha preparado Dios, hermana? El cielo. ¿Qué lugar tenemos nosotros? Canaán ¿Tenemos qué? celestial. Una Canaán celestial. Y bueno, cuando hablamos de la Canaán celestial, ¿de qué estamos hablando? Del cielo. Estamos hablando, hermanos, de un lugar donde no hay contaminación. Sí. Un lugar donde ni un rasgo de pecado va a Puede entrar en ese lugar. Claramente, ahí está donde Dios nos llama ¿a qué? Usted lo A estaba ser santos. a ser santos, pero Porque- más que santos, llegar a una perfección, tener el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, los mismos rasgos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque cuando Él venga por segunda vez, ¿qué es lo que dice? ¿Que es fuego qué? Consumidor. Consumidor. ¿Y usted cree que al tener un rasgo del carácter uno manchado, usted cree que no vamos a ser consumidos? Claro que sí. ¿Verdad? Sí. El Señor nos perdona ya. Ya no va a haber otra oportunidad, por lo tanto. Por eso vemos nosotros en Amán, en el capítulo 7 de Amán, ¿qué es lo que estamos viendo? Un pueblo. Pero me llama la atención, hermana, lo siguiente, que todavía para este pueblo de Amán, todavía hay esperanza. Todavía hay un intercesor en el santuario celestial. Hay esperanza, todavía la gracia, la puerta y la gracia y la misericordia no se han cerrado, hermana. Hay oportunidades todavía para aquellos que de una u otra manera han estado, ¿qué? Afuera. En desobediencia. En contra, sí. En desobediencia. Quizás no como un malvado perverso como Amán, pero a veces nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios. Ya. Y la cosa es de que habían acusadores ahí también, porque de acuerdo a Esther 7:9 dice, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. La sentencia final. La sentencia final. Después de haber sido acusado, condenado, enjuiciado en un 2x3, fue también condenado. Hermano, pastor, ¿por qué es que se atrevió Harbona a hablar en contra de Amán? Porque él estaba ahí, pero nadie le pidió su opinión. ¿Pero quién era? Un eunuco del rey que estaba ahí cerca siempre. Pero, ¿qué hacía este? Oh, este siempre andaba cuidando a la reina. Qué interesante puesto, ¿no? Sí. Sí. Es como, por ejemplo, yo le voy a comentar a usted, ¿qué hacía Mardoqueo a la puerta del rey? Siempre estaba ahí. Siempre. Fíjense, me llamó la atención esto, ¿no? Y lo estoy investigando porque no entendí yo acerca del propósito. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo a la puerta del rey? ¿Qué es la puerta del rey? ¿Sabe que yo logré investigar? La puerta del rey es donde se hacen los juicios. Y Mardoqueo era uno de los que hacían esa labor. Wow. Era como juez. Interesante. Mire, qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que, ¿quién era Harbona? Era el eunuco del rey que cuidaba a la reina. O sea, era, como quien dice, sobre la cabeza de este eunuco estaba la vida De la reina. de la reina. ¿Ya? Ahora, entre otras cosas, en el verso 9, ¿no? A Sí. uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Mire,
Ahora un hombre, este hombre también era un hombre de influencia, un hombre de autoridad. Armona. Armona, por supuesto. Él está dando una orden. Armona. Sí. ¿Ya? Está dando una orden aquí, una orden de cumplimiento del edicto de la, podría decirse, de la Realeza. orden del rey, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros cómo Dios nos invita a qué. A que seamos fieles, obedientes. ¿A dónde nos invita el Señor? Hay una invitación aquí, hermana. ¿Sí? Estamos hablando de un banquete. Sí, sí, al banquete del rey. Y explíqueme un poquito acerca de ese banquete del rey. Bueno, nosotros en la Biblia aprendemos que hay dos clases de banquetes también. Así es, el banquete El de las aves, de los aves animales, y ¿sí? el banquete del rey. Amén. Ahora, ¿cuál de los dos banquetes queremos ir? Yo el del rey, el celestial. Amán, recuerde usted, hermana, cuál era la costumbre de aquellos que estaban en desobediencia, como en el caso de Amán. Dice, los metía, hay una gran fosa, allá como aquellos basureros como en nuestros países, se echaban toda la basura, ahí echaban eso y los quemaban. Y ahí llegaban, ¿qué? Las aves de rapiña y se comían prácticamente, como dice, el banquete de ellas, fue Amán. Y ahora está el otro banquete, hermana, a lo cual yo creo que usted y yo queremos estar. Así es. Y yo creo que también nuestra hermana Emma ya en los estudios también quiere estar en ese banquete. Y yo creo que ¿Verdad todos que sí? ustedes también, mis queridos amigos. ¿El banquete qué? El banquete que Dios tiene preparado. Nuestro Señor Jesucristo, hermana, ahí sirviéndonos. Imagine usted todavía el Señor sirviéndose en ese banquete, ¿no? Qué tremendo, sí. Y ese banquete es la invitación a las bodas del Cordero. Qué lindo, ¿no? Donde ahí vamos a conocer a los ángeles, nuestros ángeles, porque hay ángeles que están a nuestro favor, aquellos ángeles que registran nuestras obras, ya sean buenas o malas, hay un ángel registrador, hay libros también por lo consiguiente, y ahora, qué lindo, ¿no? Esa es la invitación que yo creo que debemos de hacer esta tarde. Ahora pastor, ¿hasta cuándo fue que la ira del rey se le calmó? Hermana, es bien sencillo, ¿no? Hasta que Amán Fue colgado. fue tirado para ser quemado, no en la horca, hasta que fue quemado. Totalmente. En Esther 7:10 dice eso, ¿verdad? Dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. O sea que ahí se calmó. Se dijo, ya me vengué, ya estoy bien. Ahora, Pero, yo quiero en el 8:3, si usted lee 8:3, dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. Pero eso ya va muy adelantado, ¿no? Pero eso lo quiero llevarlo a un punto. Ahí lo quiero llevar a un punto. Llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agego y su designio de haber tramado contra los judíos. Ahí me llama la atención, ¿no? Ya se ejecutó, pero todavía hay algo pendiente. La orden todavía está pendiente. La orden está vigente. Por haber ahorcado a Amán, no se acababa. No se acababa todavía. ¿Qué era lo que faltaba? El cumplimiento. El último acto de misericordia. También. ¿De parte de quién? Del rey. De parte del rey. El último acto providencial prácticamente se hizo posible gracias a qué? Nuevamente a la intercesión de quién? De Esther. De Esther. Y eso es lo lindo prácticamente en todo esto, mi hermana. Entonces aquí Dios, y mire este comentario, Dios típicamente no salva a los creyentes sin la fiel participación de ellos. A nadie, hermana, Dios va a salvar si ellos no están decididos a ser salvos. Sí, bien está escrito de que el Señor ya puso todo a favor de nosotros para ser salvos. Ahí lo único que se necesita es que nosotros deseamos ser salvos. Por eso es la invitación, Dios está invitando. Así es. ¿A qué nos invita el Señor? El apóstol Juan, el profeta Juan,
Juan el Bautista, él tenía un mensaje peculiar de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. Sí, Hoy el Señor nos hace una invitación a nosotros. ¿Una invitación a qué? al arrepentimiento. Al arrepentimiento. A ser diferentes. Porque mire algo bien importante. Dice Dios, me gusta esto, está constantemente con ellos. ¿Con quién? Con su pueblo, con los que decimos ser creyentes, planeando su liberación. ¿Qué está haciendo hoy Dios? Está planeando nuestra liberación de este mundo, Sí. para ir a la Canaán celestial. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo hoy el pueblo de Dios? Preparándose para su venida. ¿Será que se está preparando? Pues yo espero que sí. Si Dios está planeando nuestra liberación, tal como lo hizo con Esther, tal como lo hizo con Mardoqueo, tal como lo hizo con Moisés, tal como lo hizo con Josué y todos los patriarcas, profetas, Dios nos está molestando hoy, está planeando nuestra liberación. La pregunta es, hermano y mi hermana, ¿y usted qué está haciendo? Mientras Dios planea nuestra liberación, ¿qué estamos haciendo nosotros? Deberíamos de estar preparándonos para ese tiempo. Hermana, no estamos en tiempo de juicio nosotros, no estamos en la misma condición que estaba el pueblo de Esther en ese entonces, no estamos en ese mismo. Hay un decreto de muerte, hermana, que viene. Mi hermano, por eso hoy usted le invitamos para que estudie. ¿Por qué razón? Hay un decreto de muerte que viene para el pueblo de Dios y no te has dado cuenta de ese decreto. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Nos han enseñado un falso rapto, que primero vamos a ser raptados, después pobrecitos aquellos que quedaron en la tierra, porque esto van a sufrir todas las plagas, van a sufrir todo este asunto. No es así, estás engañado, hermano. Nosotros, Dios está planeando tu salvación y tu liberación de esta tierra. ¿Y tú qué estás haciendo? Absorto, acumulando riquezas, absorto a veces con 2 empleos, absorto en la complacencia egoísta de tu vida. Mi hermano y mi hermana, por eso hoy el Señor nos invita, si Él está planeando tu liberación, nosotros tenemos que estar en armonía también con Dios, haciendo lo mismo, afligiendo nuestras vidas, arrepintiéndonos de todo corazón y haciendo aquello que Dios, cumpliendo el propósito, tal como Esther. Por eso el gran mensaje de hoy, hermana, es, Esther es una mujer de propósito. Hermana Celia, usted es una mujer de propósito, yo debo ser un hombre de propósito. Yo le voy a decir algo, hermana. ¿Usted sabe para qué sirve este lapicero? Para escribir. Para escribir. ¿Usted sabe para qué sirve esta cosa? Para enseñarle a usted lo que ahí ha puesto. ¿Verdad? ¿Para qué sirve este teléfono? Para llamar, Así. ¿Y para qué sirve la Biblia? para leerla. Y ahora la pregunta, ¿y usted para qué sirve? Se supone que nosotros debemos de compartir el evangelio de salvación. Sí, Para eso a eso fuimos llamados a compartir. Pero Dios le tiene una tarea bien específica a usted. Bien específica. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es esa tarea? ¿Usted sabe que para este tiempo usted fue llamada? ¿Para qué? Para interceder por los... Amén, hermana. Para los Nosotros somos intercesores. A eso Dios nos ha llamado, para ser ministros de intercesión, ministros de reconciliación. Para eso Dios nos ha llamado a esta tierra, para interceder. Si tu esposo es inconverso, tú eres su intercesor delante de Dios por todos los problemas que él está ocasionando a alguien. Tus hijos, si no están en los caminos del Señor, tú eres intercesor. Pedir. ¿Qué hacía Job? Él ofrendaba todos los días. Todos los días hacía sacrificio. Sí, por si los hijos pecaban. No vaya a ser que mis hijos estén pecando, y se ponía, él era el intercesor de sus hijos. Ahora, ¿qué trabajo debe hacer usted? ¿Qué trabajo debo de hacer yo? La intercesión. La intercesión. Esther, una gran intercesora. Moisés, una gran intercesor. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran intercesor, hermana. Ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy. Interceder por quienes, por aquellos que hoy no tienen esperanza, por aquellos que hoy no tienen vida, por aquellos que hoy no tienen la oportunidad de ir a la Canaán celestial. Y me llama mucho la atención algo que usted está diciendo que es fantástico, porque si el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote e intercede ahí en el cielo, también lo hizo aquí en la tierra. Amén. Porque Él intercedió por aquellos que iban a conocer la palabra por medio de nosotros y por medio de sus discípulos. Aún Él intercede por ellos y seguirá intercediendo por todos aquellos futuros conocedores de su evangelio. Así que
hermano Benedicto tiene razón. Tú y yo hemos sido llamados para interceder por aquellos que aún no conocen la verdad o por aquellos que ya conocieron y por cualquier razón hayan salido y dejado el camino del Señor, y seguir intercediendo para que ellos vuelvan a los caminos del Señor. Por eso dice que Dios típicamente no salva a los creyentes sin la fiel participación de ellos, pero está constantemente con ellos planeando su liberación. Dios está tocando la puerta. Es decir, o no está tocando la puerta, está a la puerta. La liberación de Israel fue el resultado de la acción combinada de Dios y de los fieles creyentes. ¿Quiénes eran los fieles creyentes? Mardoqueo y Esther. Y ¿Dónde? Al pie. ¿De dónde? Al pie de la batalla. En la pura batalla estaban. En la mera crisis. En la pura crisis. Entonces, mis hermanos, qué interesante esta lección, y leamos, yo quiero que usted, tomando en cuenta y siguiendo todo este... ¿Me permite, Sí. me permite leer Salmos 7, Amén. 16? Justamente. Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Eso fue lo que le pasó a Amán, porque su misma maldad era tan grande que toda esa maldad que quería para el pueblo, para Mardoqueo, se le vino a él mismo. Ese agravio, agraviar es quitarle algo a alguien, es un agravio. Yo agravio es sustraigo, le quito, le hago un agravio, es decir, hermana, yo vengo y le digo al hermano vecino, le digo, ¿sabe una cosa? Mire, la hermana Celia está en esta situación. Yo estoy haciendo agravio contra usted porque sabe que esto es mentira, es un agravio. Y lo que estaba haciendo aquí Amán era una gran mentira. Estaba levantando falso testimonio. Eso, falso justamente, testimonio, ¿no? sí. Leamos 1 Samuel 2.8. En 1 Samuel 2.8, hablando un poquito acerca de, no del agravio, sino cómo Dios opera. 1 de Samuel 2.8. Dice, él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Pero hacerle sentarse... Para hacerle sentarse como príncipe, con príncipes de heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Vamos a quedarnos un poquito ahí en ese verso. Dice, ¿de dónde nos va a levantar Dios? ¿De dónde levantó Dios a Mardoqueo? ¿De dónde? Ahí está en el verso. Del Dice, polvo. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle sentarse ¿con quién? Con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Dónde vamos a estar nosotros, hermana? En el sitio de honor con el rey. Con el rey de rey y señor de señores. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere ser columna, hermana? Amén. Columna Tiene que ser columna del templo. Del templo, sí. Los 144,000. Porque Ya. de Jehová son las columnas de la tierra. Dice. Amén. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. O sea, para eso Dios nos tiene aquí, para ser columna. Y hoy en la tierra tenemos que ser columna ¿de qué? De la verdad. En esta tierra nosotros. Y qué importante es eso. Y leamos, ya para ir terminando, el Salmo 121. En el Salmo 121 hay unas declaraciones muy apropiadas para lo que hoy estamos hablando. ¿Quién eres tú? ¿Una mujer con propósito? Alzaré mis ojos al monte, a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que aguarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hermana, ahí está nuestra confianza. ¿Quién es quien está en control del mundo? ¿Quién está en control de nuestra familia? Jehová. ¿Quién está en control de nuestros hijos? ¿Quién está en control de mi vida? Jehová. El Salmo 121 es bien claro en ese aspecto. Ahora, aquí hay una pregunta y una invitación final que debemos de hacer a nuestros hermanos. ¿Qué invitación? ¿De qué lado quieres estar?
¿Quieres ser de aquellos que hoy quieren decir, yo estoy del lado del Señor? ¿O quieres ser de aquellos indiferentes? ¿De qué lado quiere estar usted, hermana? No, al lado del ¿Del lado del Señor? ¿Usted quiere ser un indiferente en este tiempo, en este gran conflicto? No, al lado del Señor. Porque el Señor, mi hermana, al final, el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Juzgará y dará, dice, su recompensa. El Señor, precisamente, los que están de su lado, Él viene y trae un galardón para ellos. ¿Y cuál es el galardón para ellos? El cielo, la Canaán celestial. Una corona, ¿verdad que sí? Una corona de oro. Amén. ¿Y cuál es el fin de aquellos que no aceptaron al Señor? La muerte eterna. No, el fuego. qué bueno que muerte eterna. El fuego. El fuego del infierno. La pregunta es, ¿quieres tú ser destruido por fuego? ¿O quieres pasar una eternidad con nuestro Dios? ¿Una eternidad con nuestro Señor Jesucristo? ¿O ser columna? Tú decides. Y es algo que yo no puedo decir por ti. Solo te invitamos a que tú hagas una decisión, tal como le pasó a este rey, ¿verdad? Asuero. Él tuvo que salir, la conciencia, y hoy creo que tu conciencia te va a molestar esta noche. Gracias por escucharnos, que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y bonito sábado. Que el Señor los bendiga. Señor les bendiga, mis hermanos.